Tres puntos, tres puntos, tres temas, tres temas. Tres periodistas, tres periodistas. Tres opiniones, tres opiniones. Tres puntos, tres puntos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Tres Puntos. Soy Fernando Lozano, los salude y saludo a mis compañeros América Magaña. Buenas noches, América. Hola Fer, muy buenas noches. Luis Antonio, muy buenas noches. Y como siempre, un placer estar con todos ustedes que nos siguen desde sus hogares. Luis Antonio Salazar, muy Hola, buenas noches. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. América, usted como siempre en su casa, sea usted bienvenido. Esta noche en Tres Puntos, tres temas diferentes. Primero, enfermedades silenciosas. También, la difícil travesía hacia el sueño americano. Y la reforma política local. Acompáñenos y empezamos el programa. Yo pienso que la prevención sería lo principal, porque como usted dice, son silenciosas y no se da uno cuenta hasta que ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces yo creo que ahí lo principal es la prevención, o estar checándose uno constantemente. Pues peligrosa, ¿no? Sí. ¿Usted ha padecido alguna como diabetes, hipertensión o conoce a alguien que la haya padecido? No conozco. Como el diabetes, todo eso, pues muy triste. ¿Usted padece alguna? Sí, yo soy diabética. ¿Y cómo se cuida? Me cuido ahorita, ya me estoy cuidando con insulina porque ya las pastillas ya no me hicieron. Ya yo me estoy ya con insulina y pues mi comida. Una dieta como debe de ser para un diabético pues sale muy cara. Lo que trato de hacer es comer más verduras, fruta, todo eso es lo que yo puedo, a mis posibilidades. Pues yo padezco la presión y pues también estoy bajo control. Pues es la presión alta, el diabetes, pues son varias que a veces uno ni cuenta se da, así que cuando uno no se da cuenta son silenciosas. Hay que prevenir y sobre todo que nuestros médicos aquí en las instituciones pues nos ayuden a prevenir esas enfermedades, porque a veces uno viene con una dolencia y ya no sale otra, ¿verdad? Y pues para mí es prevenir. Pues puede ser el cáncer, no sé, habrá muchas. Es que falta información, más o menos que te empiecen a decir cuál es, qué tipo y cómo te pueden, en qué te pueden afectar, o cuáles son las sintomatías que te puedan dar, para que así uno, pues sobre de esa sintomatía, no la deja uno pasar. Más que todo, también uno diagnosticar, estar checándose constantemente para que a uno tenga una buena prevención y así llevar un esquema de salud. Silenciosas y aniquilantes a la vez. Es cierto, algunas enfermedades, la sintomatología no se percibe oportunamente, a eso le podemos sumar la falta de una cultura de prevención, el no ir al médico, en el caso para detectar diabetes al piquetito en el dedo, en el caso de los hipertensos, tomarse la presión. Son pues silenciosas, avanzan sin que el que la padece lo vaya sintiendo. Cuando se detectan, si se está a tiempo, hay formas de controlar, pero cuando no, se vuelven aniquilantes, muy costosas también, e indestructibles. Un dato nada más, para dejar el tema en la mesa, para el análisis, van más de 30 millones de muertes en lo que va del año. En el primer semestre, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, donde si bien se mencionan 10 enfermedades, incluso los accidentes, 10 causas, tan solo las cardiovasculares, la diabetes y los cánceres distintos han aniquilado o han causado más del 55% de estos decesos. Cifras escalofriantes. Y que además le cuestan una fortuna al Estado. Pero bueno, cuando hablamos de una enfermedad
silenciosa es aquella que nace y se desarrolla sin aparentemente demostrar algún tipo de síntoma. Sin embargo, hay que poner en tela de juicio si verdaderamente no hay un síntoma o simplemente nunca pusimos atención o no quisimos ver aquellas señales que nuestro cuerpo nos da e irnos al origen de las situaciones que nos pueden provocar algún tipo de enfermedad que después se puede convertir en algo crónico degenerativo. Y es por ello que es sumamente importante que nuestra idiosincrasia vaya cambiando, porque si hablamos de prevención, tenemos que hablar de qué situaciones pueden provocar una enfermedad. El estrés, por ejemplo, es algo fundamental. Y les quería compartir un dato. Estoy leyendo un libro que se llama El elogio a la lentitud, en donde menciona el autor una enfermedad que ya tiene un nombre en Japón específicamente, de todas aquellas personas que mueren por estrés. Y no es que mueran de estrés, se suma esta cifra en problemas cardiovasculares y estas situaciones. Es impresionante, se dice Kashi. ¿Cuántas personas en México se morirían de Kashi? Porque verdaderamente lo que desata el estrés, lo que desata el exceso de trabajo, pues son ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que por tradición en México si algo no tenemos es la cultura de la prevención. Y bien lo decía América, son cifras que le cuestan mucha lana al Estado, ¿no? Porque desgraciadamente nuestra medicina es curativa y no preventiva. Se han hecho esfuerzos importantes por parte de los organismos públicos de salud para tratar de que la medicina preventiva pues la tomemos cada vez más en cuenta. Pero es cierto lo que dice América, son enfermedades que pues no te duelen, no sientes nada. Que las ignoras. Que las ignoras por lo mismo, que tú dices es que yo no las voy a padecer, pero oh sorpresa, resulta que pues también viene por ahí el cuadro de las herencias y pues es justamente ahí donde cuando te llega es un fuerte golpe emocional, anímico y hasta económico. Y en primer grado emocional. Y en primer grado emocional, claro, porque el golpe es muy fuerte. Yo creo que cuando empecemos a tomar más en serio el tema de la medicina preventiva, podremos hacer mucho por nuestra propia salud, porque lo hemos dicho aquí, ningún programa de gobierno tiene éxito, ningún presupuesto, por más caro que sea, alcanza cuando no tenemos la cultura de la prevención en México. Cierto. Sobre todo en cuanto a la medicina preventiva, pero ahí también lo que sí el Estado mexicano históricamente ha conducido ha sido la medicina preventiva. Poca atención le ha brindado, como no sea a nivel de programas casi de tipo social. Y eso debe de conjugarse lo social, lo médico, con lo económico. Cuesta efectivamente mucho menos prevenir vía hábitos adecuados de alimentación, el combate a los nocivos, el fomento al ejercicio, al deporte. Costaría mucho menos eso que estar financiando cuadros de medicamentosos de por vida que salen caros, y estamos hablando incluso a nivel de medicina genérica, ya no de patente. Las cirugías, la serie de procedimientos que tienen que hacerse, pues para ir contrarrestando el deterioro físico de los enfermos, digamos, de diabetes, o de un enfermo cardiovascular, una operación a corazón abierto, más su atención. Todo eso cuesta mucho dinero. No es también parte de las silenciosas. Ahorita que manejabas, América, lo del Kashi, efectivamente, el estrés detona todas estas enfermedades. El estrés puede volver a una persona diabética, puede volver a una persona cardíaca, si estaba bien en su presión, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, una situación difícil, el estrés agobiante, una vida moderna, sí, muy tecnificada, pero muy moderna, conduce irremediablemente. De mucha atención. Y de mucha atención conduce a los padecimientos cardíacos, y de ahí vienen las complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares. Interesante. Y es que creo que culturalmente, hablando socialmente en nuestro país, hemos olvidado, y creo yo, que se siente estar bien.
para que entonces podamos fomentar la cultura de mantenernos en esa estabilidad que a lo mejor podíamos tener de niños. Y parece entonces que en las familias, y la gente no me va a dejar mentir, de pronto encontramos que la mamá, la abuelita, el papá, incluso, ¿no? Parece como si tuvieran medallitas cada vez que van al Seguro Social y les entregan su nuevo paquetito de pastillas, ¿no? Como si fuera un premio. De ahí que se utilicen de esta forma los placebos en nuestro sector público, en la salud, ¿no? De donde la gente llega y dice, no, ok, realmente sé que usted no tiene nada, pero le doy su pastillita para que se sienta a gusto. Y la gente verdaderamente se va feliz sin entonces rascarle y saber que su problema es otro y que verdaderamente en un futuro puede detonarse una enfermedad que entonces no se detecte a tiempo. Es delicado. Ahora, si me permiten, yo quisiera también dirigir este tema hacia otro punto. Es increíble ver cómo cada vez más jóvenes están padeciendo enfermedades de las que anteriormente sufríamos los viejitos o los de la tercera edad o los adultos jóvenes. Los adultos. Y hoy los chavos ya las empiezan a manifestar. Recordemos que la tendencia poblacional de nuestro país es que dentro de algunas décadas este país va a ser un país de viejos. ¿Sí? Y por lo mismo los sistemas de salud, que en este momento, y también hay que decirlo, tanto públicos como privados, no están preparados ni tienen las herramientas necesarias para poder afrontar lo que se viene en este sentido. Porque un país... a los adultos mayores. No, y los que vienen, ¿no? La pirámide poblacional está descendiendo. Ahorita, bueno, estamos todavía equilibrados, pero dentro de algunos años vamos a ser más adultos mayores y más viejitos que jóvenes en este país. No va a haber ni clínicas, ni geriatras. Digo, aquí en Aguascalientes creo que hay 5 geriatras, 4 geriatras para una población, digo, en total de 1 millón y fracción, no sé cuántos adultos. Más de 60,000 y están calculados para el 30 el doble. Imagínate nada más. Entonces, yo creo que también es una cuestión en donde se debería atacar mucho la medicina preventiva a los muchachos. O sea, yo entiendo que hoy los chavos viven a mí no me va a pasar y hay que vivir la vida y hay que vivir el momento, sí, pero un día van a envejecer. Un día las rodillas les van a doler, un día la cabeza te va a doler todo el día. Por eso creo, pero sabes que yo creo que no creo que en todos los casos, pero sí puedo decir que en la gran mayoría, cuando se presentan situaciones a temprana edad, son conductas aprendidas, porque también aprenden que a través de la enfermedad consiguen cosas. Entonces esto se complica. Psicológicamente es un problema muy, muy importante. ¿Cuántos niños incluso vemos con depresión? Sí, ya. ¿Cómo es que él puede experimentar verdaderamente depresión si no es que o vive en un contexto familiar y social grave o lo está aprendiendo de alguien de quien sabe que está consiguiendo algo a través de esa conducta? Hablando de jóvenes, ya hay también diabetes infantil. Sí, claro. Y que y bueno, pero ya la ha habido, ¿verdad? Pero va en aumento. En Aguascalientes se calcula, porque no hay también una cifra muy puntual, que cuando menos el 10% de la población, somos 1.100.000, 1.200.000 habitantes, se calcula que el 10% padece algún tipo de diabetes. Padece diabetes en su parte inicial, muy avanzada, pero dentro de ese parámetro está aumentando la diabetes infantil. La infantil y juvenil, que se desarrolla más pronto y que suele ser más letal en el desarrollo de la misma, si no hay un control muy puntual, muy exacto desde su detección. Veo un dato que en el 2011 a nivel mundial la diabetes, esto a nivel de un país europeo, España, la diabetes causó 4 millones de defunciones. Para el 2000, cuando en el 2001, eso es a nivel Europa, a nivel Europa, causó 4 millones en el 2011. 10 años antes, en el 2001, 1 millón. Se cuadriplicó. Y esa es la tendencia. Esta es una tendencia feroz. La alza, claro. Bueno, estamos llegando a la recta final de ese primer punto. Entre las otras 7 causas, enfermedades que también, no tanto que sean silenciosas, más bien son ocultas. Está, por ejemplo, el SIDA está en cuarto lugar. El VIH es la 4ª enfermedad que causa mayor número de padecimientos a nivel global, enseguida los accidentes. Hay, según
estadísticas de la OMS. Principalmente 3,000 en países subdesarrollados. y en países desarrollados, los accidentes. A nivel de países subdesarrollados pobres, todavía hay muertes por diarreas, por malaria, pero ya están infecciosas, que están muy ubicados en África, en los países más pobres del orbe. Pero bueno, pues estamos llegando ya al punto final. Un comentario final sobre esta terrible situación. Promovamos la medicina preventiva en nuestros hijos. Yo creo que es vital que dejemos ya de creer que con una pastilla todo se va a aliviar. Yo creo que en la medida en que nosotros tomemos acciones de prevención, y hablo por supuesto de cuestiones de fomento al deporte, de tratar de comer un poco mejor, de no llevar una vida tan sedentaria, y yo creo que de esa manera vamos a contribuir con un enorme granito a poder subsanar estas terribles cifras que inevitablemente nos dicen que vamos hacia una situación muy complicada a nivel mundial. Caótica. Hay que estar conscientes de que la sabiduría de nuestro cuerpo es impresionante, hay que conocerlo en el bienestar, Y hay que oírlo. hay que escucharlo para poder saber en qué momento algo no está bien y no tomarlo como algo dramático. Simplemente hay que hacerle caso al síntoma, que es precisamente eso, un llamado de atención para poder resolverlo a tiempo y evitar este tipo de alimentos que muchos se producen en nuestro país y más bien que se consumen en nuestro país y que están haciendo, es como un veneno que corroe a nuestro país y provoca la obesidad, el sobrepeso, la diabetes en consecuencia, y es un problema sumamente importante. Nosotros somos responsables de nuestra salud, entonces hay que asumir esa responsabilidad. Pues cerramos este primer punto y vamos al siguiente, también importante, la difícil travesía de los migrantes hacia el sueño americano. No, bueno, pues es una situación terrible. A veces satanizamos a la gente que está pidiendo en las calles, pero debemos entender que es gente con necesidad. Y bueno, pues si está en nuestra mano poder ayudar de alguna otra forma, tal vez no entregando una moneda, pues puede hacer. Pero el problema de origen es mucho más severo. Realmente la cuestión de la migración ha afectado mucho a los países centro latinoamericanos, obviamente incluyendo México. Y bueno, pues no es motivo para que les aventemos a la policía porque nos molestan. Yo pienso que la necesidad, el hambre nos hace salir a otros lugares. Y esas personas, pues, por necesidad también están en nuestro estado. Y si van de paso, pues van en busca de ayuda por sobre todo trabajo. Yo creo que de aquí de Aguascalientes también hay muchas personas en otros estados buscando el pan de cada día. Las personas no encuentran otra opción más que esa. Sí valdría la pena que en el tema económico de este país se diera un buen impulso y sobre todo que se generaran mejores empleos, porque la gente sí se ve orillada en situaciones tan desventajosas de buscar este tipo de opciones, lo cual no es muy correcto. Pues ahí tenemos otro tema, un tema también preocupante, un tema no solamente de actualidad, un tema que está generando ahorita el debate incluso internacional, porque resulta que de 11 millones de migrantes hispanoamericanos que hay en el vecino país de Estados Unidos, que concentra más del 90% de este fenómeno, bueno, pues más de la mitad son mexicanos. Por lo menos 5 o 6 millones de estos migrantes son mexicanos, que han viajado al otro lado en búsqueda del sueño americano. Pero hay también flujos de migrantes que están intentando apenas cubrir ese sueño, llegar al otro lado, como se dice en el argot popular, irnos allende el Bravo, en búsqueda de la mejor oportunidad de empleo, de un mejor futuro para la familia. Y dentro de ese núcleo poblacional migrante que viene de Centroamérica, que cruza la frontera sur de nuestro país, que se integra a los flujos de migrantes nacionales, están
los niños, los menores de edad, los que padecen de por sí el destierro, a que los someten sus padres para ir en busca de algo mejor, de un mejor plan de vida, la tortura psicológica que ello les significa, el desarraigo de su tierra, la pérdida de los amigos, la pérdida de la escuela, y después encontrarse en un país que lo rechaza porque en su condición de indocumentados, de hijos de indocumentados, pues les cuesta dinero al gobierno de Estados Unidos. Hay, ya para cerrar esta intervención de mi parte, hay simplemente un dato que refleja una actitud muy xenofóbica del pueblo norteamericano, porque es un sondeo entre la población estadounidense. 52% propone al presidente Barack Obama que los deporte o bien que les cobre una cuota a los gobiernos de los países de donde proceden para sufragar los gastos de asistencia social y educación. Esto engloba pues la parte de la migración local, de la migración en tránsito, de los adultos que obviamente viven su propia pesadilla, pero hoy aquí están de por medio miles y miles de niños que son víctimas también de un fenómeno migratorio incomprendido y para el cual no hay una ley todavía. América, Luis Antonio. Estamos hablando de un problema social impresionante que verdaderamente al cual no podemos hacer como que no vemos. Incluso aquí en Aguascalientes, todos los días en las principales avenidas nos podemos topar con gente que está en busca de este sueño americano y que ya no tienes idea de las cosas que ha pasado atrás, porque verdaderamente tú decías una pesadilla, yo llamaría como el camino del terror, porque no sabes a las cosas a las que se tienen que enfrentar. Les recomiendo la película de La Jaula de Oro, es un filme impresionante, una especie de documental que refleja claramente lo que se tienen que enfrentar estos pequeños, ¿no? Porque sí que son unos niños que bajo las condiciones de pobreza, de injusticia, de acoso y de inseguridad que viven en sus países, en el caso de los que vienen de Sudamérica, pues tienen que tratan de superar eso llegando a otras situaciones también lamentables, pero que están dispuestos a pasar con tal de llegar a Estados Unidos, ¿no? Esto inicia a 39 kilómetros aproximadamente con la frontera a nuestro país, y una vez llegando a Tapachula empieza como que esta travesía en donde su primer problema es someterse a una red de trata, en muchos de los casos, porque hay otros que logran superarlo, y someterse a la prostitución, un fenómeno de verdad devastador, ¿no? Pero eso ya en territorio mexicano. Ya en territorio mexicano. Y estaba yo leyendo algunas entrevistas de pequeñillos en donde quienes se atreven a compartir sus casos les llaman canguritos, porque utilizan unas cajas en donde ponen sus dulces, ponen cigarros, y dicen ahí, ¿no?, que justo enfrente de las presidencias municipales es donde se ponen y la gente sabe que puede ir, y pues ellos saben que pueden ofrecer sus servicios por 200, 300 pesos, y después de algunos meses podrán tener como su ticket para seguir pasando, y ahora pues a través de La Bestia, ¿no? Que también es otra tragedia, otra pesadilla, otro viaje de terror. Otro viaje de terror. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, y cada vez que puedo lo manifiesto. Me parece increíble cómo lo que en el norte exigimos, en el sur ignoramos. Es decir, en el norte pedimos respeto a nuestros paisanos, a los mexicanos que van a cruzar la frontera, pero parece que el sur para nosotros no existe, como que es otra onda, otra frontera. Y desgraciadamente, aunado a esto que dice América, bueno, la verdad es que este tema de los niños, que se ha vuelto a poner el tema de la migración en moda por esta situación de los pequeñitos, pues parece que es el cuento de nunca acabar, ¿no? Y realmente es increíble ver cómo estos pequeños van en busca de este llamado sueño americano. Yo veía algunas cifras, algunas estadísticas y algunas tendencias de por qué los niños viajan a Estados Unidos. Y daban 3 motivos principales. 1, el deseo de reunirse con sus familiares. 2, buscar una mejora en su vida a través de un buen trabajo. Y 3, escapar de la violencia intrafamiliar
e incluso en muchas ocasiones de la explotación sexual en sus países de origen, que son 3 fenómenos que desgraciadamente siguen presentando. Pero la sorpresa, escapas de estos 3 para tal vez someterte a otra realidad más dura y más cruda, que es esta que menciona América, y que verdaderamente en el trayecto desde la frontera sur hasta la frontera norte es prácticamente vivir en un infierno de soledad, en un infierno de incertidumbre y en muchas ocasiones también en un infierno por el clima, ¿no? Que en muchas ocasiones también se vuelve un factor verdaderamente impresionante. Y qué tristeza que en los Estados Unidos antepongan una situación económica a una cuestión humanitaria, que es decir, pues cóbrale al país $300 por la atención que le estamos dando. O sea, un niño no tiene precio, o sea, la vida de un pequeño no tiene precio. ¿Por qué mejor no pensar en un programa para pues, regresarlos a sus países y buscar a lo mejor los países de origen una manera de ofrecerles mejores alternativas de vida? Porque finalmente es una manera de comercializar con los niños en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido el negocio de toda la vida, ¿no? De Estados Unidos, ver de dónde saca negocio. Hoy en día está en el Congreso de los Estados Unidos una ley ya medio frustrada porque... Pero el presidente se ha pronunciado fuerte, sí, al menos. Pero no puede ir gobernando nada más a base de... No en Estados Unidos, no a base de decretos. Él la envía y encuentra el respaldo del Senado, donde tiene mayoría. El rechazo está en la Cámara de los Diputados, de los Representantes, donde una mayoría republicana le ha puesto todos los diques. Pero entre que pasa, no pasa, entre que ya vino un activista poderoso de los sindicatos estadounidenses, de trabajadores de servicios, aquí a Aguascalientes, a exponer una realidad y a solicitar apoyo, lo van solicitando a nivel de gobierno federal, de gobiernos estatales y municipales, para presionar al gobierno, al Congreso. Mientras ello ocurre, diariamente, él comentaba hace un par de semanas, están deportando un promedio de 1,000 a 1,200 menores de edad por día, conforme los detienen, como si fueran criminales. Y además se les da el rango de deportados por non gratos. Vas directo y entre que salen los aviones o los autobuses en los que los remiten a sus países de origen, ellos son confinados en las garitas migratorias norteamericanas, donde es de suponerse el trato que reciben, aún siendo niños, aún preservando ciertos derechos individuales, aquí no diríamos humanos, pero están siendo víctimas. Y es que, por ejemplo, quienes son defensores de derechos humanos, y lo leía en un par de notas esta mañana, tienen que someterse entonces a amenazas de muerte por levantar la voz. Entonces, ¿en qué situaciones se ponen también estas figuras dentro del marco normativo de nuestro país? Y también aquellos líderes religiosos que se han atrevido a poder defenderlos, recibirlos, darles de comer, enseñarles un mapa, porque vamos a ese tipo de niveles donde los niños o jóvenes que llegan no tienen ni idea de cuánto tiempo van a hacer del punto en el que están hasta llegar a Estados Unidos, ¿no? Ni dónde se encuentran, ni cuánto tarda en llegar a donde se proponen, y mucho menos, yo creo que sería lo más lamentable, lo que les espera. No conocen sus derechos y si los llegaran a conocer, prefieren no exigir nada porque prefieren ir sobre el anonimato para claro, no ser deportados. Es la condición del migrante, ¿no? Y yo creo que de ahí se derivan también otros factores. Cuando un pequeño, a lo mejor de 10, 12 o 13 años, ve que pues no tiene una alternativa para mejorar su vida y de regreso a sus países, muchos de ellos centroamericanos, pues ¿cuál es la opción? Pues, vete al crimen organizado, ¿no? O sea, dedícate a delinquir, que posiblemente es lo más factible para mejorar una condición de vida, porque bueno, pues trataron de hacerla, trataron de hacerlo ahora sí que por la buena y se dieron cuenta que pues los tratan como los tratan y no es posible. Entonces, pues ellos saben que en muchas ocasiones, también hay que decirlo, son hogares rotos, son hogares en donde la figura paterna no existe, ¿no? Entonces, pues ¿qué hacen esos niños? Pues y buscar el chivo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera para la familia. Es dinero que a veces ya ellos absorben directamente en muchas cosas. Y yo creo que esa es una situación también que debemos replantear. Y yo creo, no sé ustedes qué opinen,
yo creo que a nivel mundial hace falta un pronunciamiento más fuerte por parte Claro. de la comunidad internacional. Claro. Yo creo que ha habido pronunciamientos muy débiles en este De la sentido. Organización Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Pero Por yo supuesto. creo que deberían sumarse voces que en estos momentos son muy necesarias, ¿no? En países, por ejemplo, europeos, donde sufren, más bien, enfrentan el fenómeno de la migración también todos los días, donde llegan todos los días balsas repletas de africanos, unos muertos, otros medios vivos, en donde tocan tierra europea buscando su sueño europeo, ¿no? Para poder tener oportunidades. Entonces, de alguna u otra forma, hay regulación, hay oportunidades, pero me atrevería a decir que no hay negocio como el que se plantea hacer en Estados Unidos. Estoy leyendo un dato de las Naciones Unidas, donde dice que los flujos migratorios internacionales, ahorita que lo comentas, han aumentado. Y en este momento se calcula que 75 millones de seres en el mundo de diferentes continentes, latitudes, están haciendo un esfuerzo, se encuentran trabajando, estudiando o buscando la oportunidad de trabajar, estudiar en otros países, ¿no? ¿Bajo qué enfoques? El económico principalmente, que implique el social, otros por cuestiones políticas, los menos, pero es también un enfoque que le dan mucha importancia a los organismos internacionales. Dan asilo al perseguido político, en este caso de los menores centroamericanos, niños mexicanos, que también los hay, pues podría ser una especie de asilo, una protección a su condición de niños, principalmente por eso, por niños, migrantes, fuera de su patria, lejos de sus familias o a punto de ser separados de sus familias, para tener la oportunidad de internarse en ese país. Estamos también llegando ya al final de este punto, un punto también con muchas variantes, se quedó en el tintero la cantidad de aguascalentenses que hay actualmente en la Unión Americana. Se calcula que más de 300,000 ya en tercera generación. Los que se fueron hace 40 años, ya se llevaron poco a poco la familia, tuvieron negocios, crecieron, tienen hijos, son hasta abuelos, 250, 300,000, pero hay 90,000 que le preocupa mucho, que preocupa mucho a Aguascalientes, a México, porque requieren reglamentar su condición migratoria en Estados Unidos. ¿Les parece que pasemos al tercer y último punto? Adelante. Que es pues de la reforma política, y vamos a ver qué opinan los políticos de la reforma política. No, pues muy necesaria, muy necesaria. Es una situación que obviamente deben regular, porque pues hasta el momento es inconstitucional, derivado de que no hay leyes especializadas que así lo prevean. Pero el político, administrador que no funcione debe de irse inmediatamente. No, pienso que sí deberá haber una vigilancia para que su trabajo sea acorde a lo que representan. Entonces, si no funcionan, deben cambiarse. Bueno, pues es una medida muy buena desde mi punto de vista. Cualquier funcionario de elección popular, sea gobernante de cualquier nivel, pues sí valdría la pena que se sometan a esa evaluación y que en su defecto, si no dan buenos resultados a las expectativas de la ciudadanía, pues que les revoquen el mando. No, pues la verdad es que a veces los gobernantes no hacen bien su trabajo y mejor, si no hacen bien su trabajo, bueno, pues que le den la oportunidad a lo mejor a otros que sí lo aprovecharían. Bueno, pues el monopolio de los partidos también ha sido muy dañino, y definitivamente lo que han hecho los partidos pues es cerrarle la puerta al ciudadano con las condicionantes que le han establecido. Claro que deben ser bien reglamentadas para que existan, no sea un cheque en blanco, pero deben de existir. Pues es una alternativa muy buena, porque al final de cuentas son las bases de la democracia. Yo creo que el sistema partidista en México, si bien es una buena medida y ahí se encuentran expresadas las diferentes voces de los ciudadanos, pues sí, una candidatura independiente, siempre y cuando esté bien respaldada por la ciudadanía, pues va a llegar a gobernar. Si no está bien respaldada por la ciudadanía, sea independiente o sea de cualquier partido, pues no va a llegar. Yo voy en contra porque yo pienso que debe haber un equipo que lo respalde.
y una persona no puede ser el gobierno completo. Sí, resulta muy costoso para el erario público, resulta muy costoso para la ciudadanía tener elecciones tan consecutivas o tan seguidas aquí en el estado, y creo que sí valdría la pena que se reconsiderara ese tema y se pudiera llegar a un empate de elecciones en todos los ámbitos, en el federal y en lo local. Pues opinan los políticos y los ciudadanos, a favor y en contra. Unos le encuentran el prietito en el arroz. Yo creo que sí es una reforma de avanzada. Más allá de que se haya dado por unanimidad 27 votos, se me hace increíble que 27 diputados de diferentes bancadas, ideologías, intereses se hayan puesto de acuerdo. Bueno, la negociaron muy bien. A uno le quitaron algo y le dieron esto. Yo veo aquí de la reforma lo trascendental, una reconfiguración efectiva del sistema electoral. Pero vamos a ver cómo funciona el nuevo Instituto Electoral, cuánto le va a costar al Estado, todo lo va a hacer el Instituto Nacional, por un lado. Por el otro, luego está lo de las candidaturas independientes, lo decía Juan Francisco Gabuso, que pues anda en la política y él sabe de esto, que esto viene a romper el monopolio de los partidos políticos. Un paso que a mí me parece importante y que faltará tiempo para que se consolide. Hay que ver cómo lo reglamenta. Es un buen inicio. Pero un muy buen inicio. El que ya no tenga yo que depender X persona de un partido para postularse, para aspirar, es un buen paso. Yo veo esas dos importantes. ¿Qué ven ustedes de la reforma política? Como bien lo dices, creo que hay varios puntos, entonces no sé si les parece si nos vamos uno por uno para poderlo mencionar. Reelección de diputados locales y presidentes municipales, solo por un periodo más, el que son electos, y la reelección, ¿no? Entonces serían 2 periodos. Sin embargo, yo digo, ¿quién se atrevería valientemente a votar? En sus 5 sentidos. En sus 5 segundos, a votar por un diputado por otra vez, ¿no? Como tú lo dices, cuando hay un caso extraordinario y de alguien que verdaderamente ha hecho su trabajo, ha representado la voz de los ciudadanos, pues sí. Entonces existe el mecanismo. No sé si ustedes lo han medio sondeado, pero esta primera como que a la ciudadanía no le cayó muy en gracia esta cosa. O sea, digo, yo he platicado con 2, 3 personas de esto y dicen, no, ¿tú crees que yo voy a votar? Te remite exacto, o sea, históricamente, ¿no? Te remite a decir, no, ¿tú crees que yo voy a votar por estos que nunca trabajan? Bueno, ya todo el montón de cosas, ¿no? Pero también yo les digo, bueno, es que es una buena oportunidad para verdaderamente profesionalizar el trabajo legislativo, o sea, que verdaderamente los diputados se dediquen a ser diputados y a hacer política de altura, ¿no? Que desgraciadamente pues en México por tradición hemos carecido de eso, y los pocos que se dedican a hacer política de altura pues prácticamente son aplastados por los otros, ¿no? Entonces yo creo que es una buena iniciativa, y yo lo que les digo es, bueno, vamos dándole el privilegio de la duda, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, que en San Luis y en Guanajuato se pueden reelegir hasta por 4 periodos consecutivos. O sea, imagínate, pues prácticamente ya de por vida, ¿no? O sea, sin embargo, a ver, pero ¿cómo está el asunto de los recursos? El estar en presencia, en contacto con la gente, los pone en ventaja. ¿Cómo regular este tipo de situaciones? Recursos y la ventaja que tienes de estar en contacto con la gente. Yo creo que no es tanto ventaja. Bueno, puede ser también una desventaja, ¿eh? Sí, si estás mal. Sí, claro. Si estás mal, finalmente, pues es tu mejor termómetro. Ahora, recordemos que esta posible reelección por un periodo más es siempre y cuando el partido te postule o la coalición. El mismo que te lanzó exactamente, la primera o sea, no es vez. por gusto, no es decir, ¿qué creen? Pues me voy a reelegir. No, espérame, o sea, te tiene que lanzar tu partido o apoyar tu partido para que esto suceda. Y de verdad, yo hago, digo, a lo mejor soy hasta muy romántico, pero hago votos porque de verdad los interesados en poder elegirse un periodo más, tomen esto más en serio y se profesionalicen. Y dejemos ya de políticos arribistas que llegan simplemente a una curula, a una oficina, a despacharse con una cuchara grande. Y hay que cuando ven lo que hay, lo que pudieron llevarse en 3 años, pues ya no van a querer. ¿Cómo profesionalizas? Solamente si haces que este tipo de cargos sea por competencias. Si verdaderamente un político tiene la competencia para poder servir, entonces que se pueda postular. Sí, y ahí es donde los partidos tendrían que profesionalizar también sus cuadros. Pero hay una bondad buena en esta reforma.
Algo, por ejemplo, a nivel nacional, bueno, se abrió la posibilidad, no se acogió ya de reglamentarse, y aquí se va a tener que reglamentar la revocación de mandato. Reelección sin revocación no me daba a mí, pero con la posibilidad de la revocación sí cuadra, equilibra un poco, porque además ahí es donde yo creo que el político puede ser un trabajo profesional. Vamos, en Estados Unidos hay un senador pues Edward Kennedy, hasta que se murió fue senador de su estado, ¿no? Pero además era reclamado, querido, respetado, era un senador reputado que él vio siempre por su comunidad, por su estado, al margen de cualquier otro tinte. Es un ejemplo. Bueno, en México, ¿cómo se va a dar? Y en México, que ya se vale a nivel federal, pero en Aguascalientes. Tú lo decías muy bien, ¿habrá algún valiente que vote 2 veces por la misma persona? Pues, así, a simple vista te diría no o me reiría. Sí. Bueno, pero cabe la figura de la revocación de mandato, porque también al alcalde, al regidor, al diputado, que no esté haciendo bien su chamba, incluso esto implicaría también al próximo gobernador, porque esto se va a ir aterrizando. El que no cumpla con lo que ofreció, pero no con lo que ofreció, el que no demuestre capacidad, competencia para conducir un cargo de elección popular, el que sea, puede ser también revocado de su mandato. De ahí que la ciudadanía también se involucre. Claro. De pronto es fácil encontrarnos con libros que son el plan de desarrollo de no sé qué, ¿no? O mis 10 promesas de no sé qué, que nadie lee y que son copias o malas copias de otros o de los anteriores a quienes vergonzosamente a veces ni le cambian las citas, ¿no? O sea, porque los ves y son igualitos. Pero sí, como lo dices, soy un poco dramática, pero también estoy de acuerdo contigo, probablemente generen la oportunidad de que haya mayor contacto con la gente, se puede involucrar más con el plan que existe para mejorar su colonia, que haya un mayor reconocimiento y entonces se pueda atender la necesidad de la gente de una forma mucho más cercana, con más tiempo, y esto se pueda ver reflejado en efectividad. A ver, veamos otro punto, porque si no nos gana el tiempo. Ok. A ver. Voto de paisanos. Ese es muy bueno. También muy importante. Aguascalentenses en Estados Unidos. Para elección de gobernador, pero no primera instancia, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo van a hacer y cuánto podría costar? Ahorita no sabemos cuánto va a costar esta reforma política, porque no sabemos ni cuánto le asigne el Senado de la República a los magistrados electorales. Allá los van a nombrar y aquí les van a pagar. Todavía no sabemos cuánto les van a pagar, no a 5, a 7 consejeros electorales, que el INE va a designar y Finanzas del Estado les va a pagar. No sabemos nada, pero el dato es bien importante, porque se calcula que 180,000 ciudadanos aguascalentenses con residencia en Estados Unidos tendrán que darse de alta en el IFE local, en el INE, perdón, ya no es IFE, contar con su credencial. Y entonces ellos podrán aplicar con una credencial actualizada el voto cédula, el voto por internet también se tendrá que reglamentar única y exclusivamente por gobernador del estado. No podrán elegir alcaldes ni diputados. Y esta elección viene ya desde el próximo gobernador del 2016, 180,000, que votará la mitad. Claro. Que votando la mitad puede decidir una elección. Y que verdaderamente hay que conocer cuáles van a ser los candados, claro. ¿no? Porque eso va a implicar si va a ser vía digital, pues aguas con... No, y digamos, también es una forma de reconocimiento a toda esa gente que está supuesto. Trabajando todos los días intensamente y la forma en la que se ve beneficiado el Estado por las remesas. Entonces, que significan 4,000 millones de pesos al año, a la economía estatal. Entonces, bien por ese punto. Sin embargo, por el nivel de funcionario que de pronto al que estamos acostumbrados, de verdad que no sé qué me provoca el hecho de imaginarme haciéndolos campaña en Estados Unidos y diciendo me voy a hacer campaña para ver a mis paisanos, ¿no? ¿Tendrían qué? Ya sé, pero me daría miedo. ¿Qué tal si están a Las Vegas o bueno, por ahí, a ¿no? lo mejor se concentran en Las Vegas, Nueva York o Chicago, ¿verdad? Ahí hay muchos flujos de aguascalentenses radicados, pero de algo tendrán que hacer. Ahora también
me parece un dato importante. No sé si, sé que lo tienen registrado, pero qué tan importante les significa que hayan disminuido los periodos de campaña. Por ejemplo, que ya el próximo gobernador del estado gana más 60 días de campaña, 2 meses, y que un alcalde de 30 a 45 días, según pues, el de la capital supongo que 45 días, pero el de San José de Gracia yo no le veo por qué tenga que hacer una campaña más de un mes. Claro, cuando la población es mucho más pequeña. Son 8,000, 10,000 habitantes en todo el municipio. Y para diputados de acuerdo a sus distritos, entre los 45 días también. Eso se supone en buen romance que significa menos recursos de entrada autorizados para gastos de campaña. Y el legislador tendrá que aplicarlo, porque ahorita ya sacó la reforma macro, ahora reglamenta, pero reglamenta bien todo lo que propusiste. A ver, ¿cómo va a ser la revocación del mandato? Porque si van a pedir que la mitad de la población lo pida, pues nunca se va a dar, ¿verdad? Sí. Y si en cambio para la reelección bastaría con que un partidito de los que participó en una coalición lo vuelva a proponer, pues va de calle. No, ahí viene lo interesante. Sí, podría mejorar la calidad de las campañas, en el punto al inicio que estaba diciendo, porque ojalá lo podamos ver con una estrategia de fondo, no propaganda política barata, de semáforo, más realista, ¿no? Más realista. De debates. Claro, de debates. Pero debates. Con 1 o 2 o sea, de veras debates. Claro. De veras, ¿Cuántas veces has escuchado o han escuchado que la gente dice, es que siempre me prometen lo mismo? Llegaron aquí hace tantos años y me dijeron que iban a poner un puente peatonal, ¿por qué lo necesitamos? Y ahora viene usted a decirme que usted sí lo va a poner. Sí. Entonces, esperemos que con ese tipo de estrategias, donde se conozca el territorio, donde se conozca verdaderamente la necesidad de la gente y lo que se prometió anteriormente y no se cumplió, que se pueda hacer una muy buena estrategia de política y podamos elevar nuestro nivel de competencia, ¿no? Yo quiero creer que ese fue el espíritu de la reforma constitucional federal de la que deriven ahora las locales. Ya sabemos que también hubo ahí mucho acuerdo. Alguien muy importante, un investigador acaba de decir en Aguascalientes, la reforma política federal fue una ficha de cambio para empujar la energética. Bueno, pero hay cosas buenas. Ojalá que aterricen. Ese va a ser lo bueno. La ciudadanía tiene que impulsar y tiene que estar informada y tiene que participar. Yo pensé, América, que tú le ibas a dar mucha importancia a la paridad de género. A ese vamos. Iguala mucho. Ahora sí, igualdad ya de veras. En todos los niveles. Eso me parece un gran avance en nuestro país y también obliga a mi género a poder profesionalizarse, prepararse, sentirse con toda la capacidad, creer que tiene toda la capacidad de poder competir y de poder realmente llevar a cabo las actividades que se llevan a cabo pues de la mejor manera, ¿no? Y entrarle al toro por los cuernos y demostrar que se puede y que se pueden hacer las cosas muy bien. Creo que es un ya no gran como paso cuota, adelante. ¿verdad? Ya no la cuota de que denme la suplencia de esta o la plurinominal. O el distrito más. En Aguascalientes hay pruebas extraordinarias de mujeres que están haciendo cosas muy importantes en la política y entonces creo que esta es una gran oportunidad de que más mujeres se sumen a esta carrera como una muy buena opción para mejorar el desarrollo del lugar donde vivimos. Cierto. Hoy nada menos casi una tercera parte de la Cámara son mujeres, de todos los partidos. Sí. Pero casi la tercera parte, 8 creo, son 8 mujeres legisladoras de 27, casi la tercera parte. Yo creo que eso es buenísimo, la verdad es que qué bueno que pero ahora en ley, ¿verdad? Que quede en ley, como un compromiso de partidos también, me parece también. Porque también obliga, cuando hay competencia, obliga también al hombre a ser mucho más competitivo, profesional. Entonces, bueno, todo va amalgamándose, ¿no? Sí, eso era lo que yo quería mencionar, que finalmente lo que va a propiciar es que los caballeros pues también tengan que ponerse las pilas porque está más que comprobado que las mujeres en muchas cuestiones son mucho mejores, y hablo políticamente, son mucho mejores que los hombres. O sea, creo que a veces las mujeres piensan mucho más y razonan mucho más las cosas que los caballeros, y pues creo que ahí nos van a obligar de veras a ponernos las pilas, ¿no?
Aunque también yo llamaría a que los partidos políticos, si tienen el cargo y está libre, entonces que no digan, ay, tú, porque eres mi prima, porque eres mi hermana, porque eres mi tía, métete al puesto porque necesito que cumplir con el 50%, ¿no? De verdad que hay mujeres capaces, tan solo, y es que bueno, a veces ellas no están interesadas, pero si se van extraordinarias mujeres en las universidades, en el sector privado, que pueden encontrar y que pueden aportar grandes cosas. Entonces hay que rascarle un poquito porque estoy segura que encuentran mujeres extraordinarias que pueden ocupar esos claro, puestos. Es que yo también creo que mucho de esta reforma va a recaer en los partidos. Mucho. Bueno, se crea una ley de partidos. Entonces, que es muy importante. yo insisto, retomo el concepto que manejaba América, en la medida que tú profesionalices, que capacites a tu personal o a tus cuadros, Claro. van a hacer las cosas mucho mejor para el Estado, ¿no? Mucho mejor. Ese es el objetivo. sentido y el objetivo. Sí, nos quedaron. También, ahorita, ya para cerrar lo de la paridad de género, ahora también, y se va a discutir aquí en la ley secundaria, la paridad va en sentido de propietaria suplente. ¿Para qué no pasa aquí lo que ocurrió con el PRD de las famosas Adelitas, ¿no? Sí. De las Adelitas, de que vas de suplente, luego o vas de titular, te pongo un suplente, tú pides licencia y sube. entra mi compadre Claro. a ocupar Como la damas titularidad. chinas. Exactamente. Ahora ya no. Ahora es lo que se busca. Y la de aquí, la reforma de docentes, fue todavía mayor, más allá. A nivel federal quedó en paridad de género a nivel de Congreso de la Unión. En Aguascalientes también. Hasta... Vámonos. ¿Ya se acabó?